Vamos una vez más a la carta de Santiago, Santiago capítulo 5. Hoy estamos dando término a nuestra serie de sermones en Santiago, serie que titulamos Viviendo, ¿verdad?, nuestra fe. Y vamos a leer entonces desde el verso 13 hasta el verso 20 de este capítulo 5, que dice así: ¿Está afligido alguno entre ustedes? Que ore. ¿Está alguno alegre? Que cante salmos. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Que llame a los ancianos de la iglesia y que oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe dará salud al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por tanto, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros, de manera que sean sanados. La ferviente oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones igual que nosotros, pero oró con insistencia para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Y oró de nuevo, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos míos, si alguno entre ustedes es engañado, desviándose de la verdad, y otro lo hace volver, sepan que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará su vida de la muerte y cubrirá una multitud de pecados. Como ya les decía, llegamos al fin de nuestra serie de exposiciones en la carta de Santiago. Y hemos visto que su autor, es decir, Santiago, nos ha ido mostrando el camino rumbo hacia la madurez cristiana. Nos ha dicho que la fe en Cristo produce una diferencia radical en nuestras vidas, y que crecemos en madurez cristiana en la medida que experimentamos pruebas, tentaciones, en la medida en que recibimos la palabra de Dios como hacedores de ella, y en la medida en que llevamos vidas cristianas consistentes. Y ahora Santiago tiene, por así decirlo, algunos consejos finales para nosotros. Y escribe en esta parte como si estuviera mirándonos directamente a nuestros ojos, y él estuviera aquí delante de nosotros predicando un sermón. Santiago entonces nos observa, nos examina y reflexiona acerca de diferentes situaciones y necesidades. Y él quiere darnos un consejo práctico para diversas circunstancias que nosotros enfrentamos. Y por eso, al final de su carta, él aborda 4 grupos diferentes de situaciones. Aborda el sufrimiento, la alegría, la enfermedad y el desvío. El sufrimiento, la alegría, la enfermedad y el desvío. Entonces, con eso presente, quiero compartir el siguiente tema para ustedes: aflicción, alegría, enfermedad y desvío, las necesidades del pueblo de Dios. Vamos entonces con la primera, aflicción. Santiago dice: ¿está afligido alguno entre ustedes? Que ore. ¿Qué palabra tiene entonces Santiago para los que sufren? Bueno, Santiago sabía muy bien que muy a menudo nosotros luchamos con la siguiente pregunta: ¿qué decir cuando cosas malas suceden? ¿Qué palabra traer para alguien que está experimentando sufrimiento? ¿Qué cosa decirle a un hermano, a una hermana en Cristo que está atravesando por las más terribles adversidades? ¿Qué le digo? ¿Qué consejo puedo darle? Nosotros sabemos que como cristianos no estamos exentos del sufrimiento. Es más, sufrimos. Y en muchos sentidos sufrimos más que otros. Ahora, probablemente el versículo que
mayor consuelo le ha brindado a los cristianos en épocas de sufrimiento es aquel que dice que sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que lo aman, esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. O como decía la antigua Reina Valera del 60, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. La implicación clara de Pablo en Romanos 8 es que existen cosas malas, existen situaciones malas, existen épocas malas que no necesariamente funcionan para el bien por sí solas, sino que es Dios quien hace que aquellas cosas malas funcionen para bien. Entonces, si es una realidad el sufrimiento, si el sufrimiento existe, si el sufrimiento no es un estado mental o es algo que tú te imaginas, sino que es real y que afecta a personas de carne y hueso como tú y como yo, ¿qué debemos hacer cuando estamos sufriendo? ¿Qué es lo que debemos hacer? Bueno, la respuesta de Santiago es bien simple. Ore. ¿Está sufriendo? Ore. Pero eso plantea inmediatamente otra pregunta. ¿Por qué debemos orar cuando estamos sufriendo? ¿Tengo que orar para que el sufrimiento pare? ¿Tengo que orar para que Dios, mediante ese sufrimiento, me enseñe alguna cosa? Porque Santiago dice, ¿está alguno afligido entre ustedes? ¿Está alguno de ustedes sufriendo? Ore. Y ahí quedamos. ¿Pero orar por qué? Bueno, aquí es donde nosotros necesitamos recordar un principio bíblico que es fundamental. Las Escrituras nos proveen de todo lo necesario a fin de que el hombre de Dios, la mujer, el hombre, el cristiano, la cristiana, sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. Es decir, la Escritura nos da el rumbo. Debemos comenzar por la Escritura y encontrar en la Escritura las respuestas a esas preguntas. ¿Por qué orar cuando estoy sufriendo? ¿Por qué orar cuando estoy sufriendo? De hecho, Santiago en su carta ya nos ha dicho por qué cosas nosotros debemos orar. Por ejemplo, en el capítulo 1, verso 2, nos dice que debemos orar para tener sumo gozo cuando nos hallamos en diversas pruebas. Debemos orar para que cuando esté en medio de las pruebas, cuando esté sufriendo, Dios me permita estar gozoso. ¡Wow! ¡Qué desafío! Pero ya nos ha dicho eso. También Santiago en el capítulo 1, verso 5, nos ha dicho que debemos orar para recibir sabiduría a fin de responder a nuestra situación de sufrimiento de una manera que glorifique a Dios. Porque a veces cuando estamos sufriendo, Dios es el menos glorificado en medio de nuestro sufrimiento. ¿Por qué? Porque andamos, como se dice vulgarmente, pateando la perra. Enojados, todo mal, criticamos, todos tienen la culpa. Ninguna de esas reacciones glorifica a Dios. Por lo tanto, Santiago nos dice, tienes falta de sabiduría, pídela a Dios, para que puedas reaccionar al sufrimiento de una manera sabia. También nos dice Santiago que debemos orar en el capítulo 1, verso 12, para tener aquel tipo de perseverancia que necesitamos para ser pacientes en medio de la prueba. Porque cuando uno está en la prueba, lo único que quiere es que desaparezca esa cuestión de una vez por todas. Pero Santiago dice, pide para tener aquella perseverancia que te permita pacientemente soportar la prueba, la adversidad. También Santiago, en el capítulo 1, versos 13 al 16, nos dice que debemos orar para que reconozcamos que cuando somos tentados, no estamos siendo tentados de parte de Dios, y también para que tengamos las fuerzas para resistir a la tentación y no ser engañados por ella. Otro motivo por el cual debemos orar. Y también en el verso 17 del capítulo 1, Santiago nos dice que debemos orar para que el Señor nos sostenga, para que el Señor nos fortalezca,
para que Él nos dé la convicción de que Él es un Padre de las luces y que en Él no hay cambio ni sombra de variación. Es decir, Él siempre es el mismo y Él siempre ha tratado a su pueblo de la misma forma, buscando siempre el bien de sus hijos e hijas y principalmente su gloria. Entonces hay varias razones aquí, varios motivos para responder a esa pregunta: ¿por qué orar cuando estoy sufriendo? Pedir sabiduría, pedir perseverancia, pedir comprensión, saber que Dios no me está tentando, el que tienta a Satanás, saber que Dios es bueno, que siempre busca mi bondad. En fin, todas esas cosas son motivos de oración cuando estoy experimentando la prueba. Nosotros siempre experimentamos debilidad, y de hecho Pablo en Romanos 8 nos dice que no sabemos cómo debiéramos orar. Por eso entonces necesitamos depender del Espíritu Santo de Dios. Pero hay también momentos en que la razón por la que no sabemos orar es porque no hemos escudriñado las Escrituras. Entonces no sabemos por qué debemos orar. Entonces no debemos esperar que Dios nos proporcione una revelación individual, especial para guiarnos, cuando Dios ya nos ha dado guías generales en su palabra. No necesito algo especial. Dios ya me ha dicho por qué debo orar, por qué motivos, por qué razones debo orar. Entonces, cuando estamos sufriendo, cuando estamos siendo apretados, cuando estamos en la aflicción, ¿qué debemos hacer? Orar. ¿Por qué? Por sabiduría, por perseverancia, para que Dios nos muestre cuán glorioso es Él y que todas las cosas Él hace que ayuden para nuestro bien. Segunda cosa que menciona Santiago aquí es la alegría. Él pregunta: ¿está alguno alegre? Es una pregunta interesante por bastantes razones, o por varias razones. Por un lado, nosotros sabemos, a la luz de lo que ya hemos estudiado de la carta de Santiago, que Santiago era un hombre profundamente serio. Era serio. No era alguien que andaba chacoteando todo el rato, era bien serio. Pero ojo, ser serio no significa ser pesimista. Son dos cosas bien diferentes. Y él no podría haber hecho esta pregunta como una persona íntegra si él en realidad no fuera alguien alegre. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando estamos alegres? Cantar alabanzas a Dios. Que cante salmos, dice. Que cante alabanzas. Ahora, ¿por qué es tan importante eso? Bueno, principalmente por dos razones. En primer lugar, porque cantar alabanzas es un gozoso reconocimiento de que el Señor es la fuente de todas las bendiciones. Él es la fuente de todo don perfecto, de toda buena dádiva. Él es. De Él viene toda dádiva y todo don perfecto. Y alabarlo entonces es un reconocimiento de aquello que enseñaba ese antiguo himno, que era cuando combatido por la adversidad. No sé cuántos de ustedes se acuerdan de eso, los más antiguos. ¿Ah? Pero decía: cuenta las bendiciones, cuéntalas de una vez y verás sorprendido lo que Dios ya hizo. En el fondo era: cuenta cuántas cosas buenas Dios te ha dado. Piensa, enuméralas. Hay diferentes versiones del mismo himno, pero esa es la idea. Entonces es un reconocimiento de Dios como fuente de toda bendición. Pero también cantar alabanzas por las bendiciones del Señor nos salva de una especie de idolatría
en la que nosotros recibimos la bendición, recibimos el don, pero nos olvidamos completamente del benefactor, de quien dio la bendición. Oh, mira, tengo esta bendición. ¡Qué maravillosa bendición! ¿Quién te la dio? Perdón. Señor, gracias por la bendición. Es una especie de idolatría. Entonces, nos vuelve entonces de la bendición hacia el benefactor, cantar alabanzas al Señor cuando estamos alegres. Ahora la pregunta es, ¿realmente importa si cantamos? Pero tal vez tú estás pensando, oye, yo no canto ni en la ducha. Entonces, como medio complicado. Cada vez que canto, por más alegre que esté, alguien sufre cuando me escucha. Bueno, en cierto sentido obvio, sí, porque se nos ordena en la palabra de Dios hacerlo. ¿Está alguno alegre entre ustedes? Cante alabanzas, cante salmos al Señor. Pero además de eso, fíjense que el cántico no es solo una expresión de sentimientos, de emociones, sino también es una expresión de nuestros afectos, de lo que realmente amamos. El cántico es, por así decirlo, el fluir de nuestra meditación, de nuestra admiración respecto de Dios, de su naturaleza, de su grandeza, de su bondad, de su amor. Y tiene el efecto de impregnar toda nuestra personalidad y darle un atractivo a nuestro espíritu. Yo me acuerdo de muchas hermanitas más ancianas de la iglesia donde yo prácticamente me crié, y había una en particular que siempre andaba cantando y andaba feliz por la vida. Tal vez la hermana no era muy agraciada físicamente, pero ese cántico la hacía verse bella donde fuera que estuviera, y cantaba por todas partes, en la calle, andaba feliz, dichosa. Eso tiene el cántico. Entonces, ¿eres un cristiano alegre y cantor? ¿Ves que cantar es un imperativo? Cante salmos, cante alabanzas si estás alegre. Entonces, si estás sufriendo, ora. Si estás alegre, canta alabanzas al Señor. En tercer lugar, Santiago menciona la enfermedad. Hemos visto la aflicción, la alegría, ahora la enfermedad. Santiago pregunta en el verso 14, ¿está enfermo alguno de ustedes? Que llame a los ancianos de la iglesia. ¿Será este un buen consejo para alguien que está enfermo? Sabemos que en época de Santiago habían médicos. Tal vez los médicos no tenían los mismos conocimientos y la misma tecnología de los médicos de hoy. ¿Por qué no llamar a los médicos y llamar a los presbíteros, a los ancianos de la iglesia? Bueno, no debemos pensar erróneamente que una declaración positiva necesariamente implica una negativa. Quiero decir, llamar a los presbíteros, llamar a los ancianos, no necesariamente significa no se te vaya a ocurrir llamar a un médico. Suponer que significa eso es una falacia lógica, es un error lógico. Hay de suponer que Santiago asumió que sus lectores buscarían cualquier tipo de ayuda médica que estuviera disponible para un hermano que está enfermo. Pero parece que Pablo, por ejemplo, él en muchas ocasiones estaba en cierto sentido aliviado o tal vez animado cuando el doctor Lucas iba a su lado en alguno de sus viajes misioneros. Y Pablo en un momento le aconsejó a Timoteo a beber agua mezclada con vino por sus permanentes dolores estomacales.
Entonces fíjense que hay consejos médicos en la Escritura, como el que les acabo de mencionar de Pablo a Timoteo. Tenemos la presencia de un médico que es Lucas, que parece que Pablo se sentía, si me pasa algo en este viaje tengo a Lucas, por lo menos me hará algún tratamiento, alguna cosa así. Entonces eso ya nos indica que es absurdo pensar que llamar a un médico o ir al médico es algo que demuestra falta de fe. Pero también debemos recordar que el Nuevo Testamento reconoce que no es el médico quien nos sana. El médico nos puede examinar, puede diagnosticar con precisión lo que tenemos, nos puede recetar algún medicamento, incluso puede sugerir que debemos hacernos alguna cirugía. Pero en última instancia, el médico no es quien nos sana, el médico no es quien nos cura. Es el Señor a través del médico, a través de su gobierno providencial sobre este profesional de la salud, quien nos sana. Y Dios siempre usa medios, ya sea el vino en el caso de los dolores estomacales de Timoteo, el uso de medicamentos cuando se nos receta, o una cirugía cuando también se nos dice hacernos una. Entonces, el instinto de consultar a un médico en busca de ayuda es completamente saludable, es completamente correcto. No te sientas nunca débil en la fe porque buscas la ayuda de un médico. Personas que luchan con problemas psicológicos, psiquiátricos y que se sienten mal por ir a un médico. Pero yo creo que el Señor me puede sanar. Sí, el Señor te puede sanar, pero el Señor usa medios. Y el medio puede ser un psiquiatra que te receta algún medicamento que tu cuerpo necesita. Pero a pesar de que el Señor use medios, siempre es vital que nosotros miremos al Señor en busca de sanidad. Eso siempre va a ser lo correcto. Independientemente de si voy o no al médico, busco la sanidad en el Señor. Ahora, por una variedad de razones no especificadas, Santiago aquí insta a que aquellos que están enfermos llamen a los presbíteros de la iglesia para que los presbíteros oren por ellos y los unjan con aceite. Ojo, esto no es lo que los católicos romanos llaman de extrema unción o la unción de los enfermos, que en el caso de los católicos romanos es dada en el caso de enfermedades graves. Cuando la persona ya está a punto de morir, le vamos a dar esta cuestión para que en una de esas se quede menos tiempo en el purgatorio. No tiene nada que ver con eso. Porque lo que vemos aquí en el texto es que Santiago él tiene en mente la recuperación del enfermo, no la muerte. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer los presbíteros? ¿Qué es lo que deben hacer los ancianos? Fíjense, en primer lugar, lo que aquí tiene Santiago en mente es una actividad regular de la iglesia, es decir, un ministerio permanente que los ancianos de la iglesia, los presbíteros de la iglesia, tienen que cumplir. Es parte de sus responsabilidades como ancianos, como presbíteros de la iglesia. Tienen que orar por los enfermos, tienen que ungir a los enfermos de la congregación. Pero también es necesario señalar que lo que Santiago está tratando aquí no tiene nada que ver con esas señales del apóstol, que eran los milagros que los apóstoles realizaban. Tampoco está hablando de un don especial, particular de sanidad, sino que, insisto, él está hablando de un ministerio común, corriente, ordinario de los presbíteros de una iglesia. Y el padrón es bien simple. El enfermo es quien primero llama a los presbíteros. Y ese es un reconocimiento que es un reconocimiento básico de su necesidad. Necesito ayuda. Estoy enfermo. Vengan a orar por mí, por favor. Y Santiago insinúa que cuando los presbíteros se reúnen en comunión con esta persona enferma,
Dios trae bendición. Dios demuestra así su preocupación. Y por eso dice el verso 16, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros de manera que sean sanados. Santiago está hablando en un contexto aquí de comunión, de comunidad, del cuerpo de Cristo, de la iglesia del Señor. Hay un deseo aquí mutuo de disfrutar del perdón, hay un deseo mutuo de disfrutar aquello que la comunión produce entre los hermanos. Y es en ese contexto entonces en que los presbíteros oran por el enfermo y lo ungen con aceite. Ahora, obviamente, ¿por qué con aceite? Es la pregunta. Bueno, el aceite en la antigüedad se utilizaba como un agente curativo para sanar. Hacían aquellas frotaciones, ¿verdad?, para sanar a las personas de ciertas enfermedades. ¿Se acuerdan la parábola del buen samaritano? Cuando el buen samaritano recoge al herido, ¿qué hace? Cura sus heridas con aceite. Entonces se usaba en la antigüedad, pero aquí el significado más natural de la unción de los presbíteros es que servía esta unción como un signo, como una señal de la gracia de Dios. ¿Qué estaban haciendo con eso? Consagrando a este enfermo al Señor y diciendo: Señor, sánalo, es tuyo, te pertenece, es de tu iglesia, es de tu familia, cuida de él. Y por eso se hacía esto. Es evidente también que esta sanidad no era automática, ni tampoco era la unción misma, el derramamiento de aceite, lo que sanaba a la persona. Por eso dice el verso 15, y la oración de fe dará salud al enfermo y el Señor lo levantará. Este es el único lugar en todas las escrituras que aparece esta expresión, oración de fe. No aparece en ninguna otra parte de la Biblia. Y ahí muchos se preguntan, ¿qué significa? ¿Es algún tipo de oración especial? Y no me extrañaría que en alguna iglesia por ahí anden diciendo: hoy tenemos la semana de la oración de fe, e inventen un significado a esta oración de fe. ¿Qué significa entonces oración de fe aquí? Todo indica que Santiago está estableciendo aquí un paralelo entre la oración de fe, dará salud al enfermo, en el verso 15, y la oración ferviente del justo, obrando eficazmente puede mucho, en el verso 16. O sea, le está diciendo, esta oración de fe es la oración persistente, es la oración de aquellos que creen que Dios puede hacer algo, que Dios puede sanar, que Dios puede restaurar a estas personas. Y para aclarar más el punto, ¿qué hace? Utiliza el ejemplo de Elías para que entendamos bien lo que le está diciendo. Dice ahí en el verso 17, Elías era un hombre sujeto a pasiones igual que nosotros, pero oró fervientemente para que no lloviera. Y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Y oró de nuevo, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Santiago, ¿qué está haciendo aquí? Es llevarnos, por así decirlo, tras bambalinas de lo que tenemos registrado en Primero de Reyes, capítulo 18, capítulo 17 y 18, cuando Elías, ¿verdad?, se enfrenta a Acab, que es el poderoso rey de Israel. Y todas las acciones que nosotros vemos en Primero de Reyes, todas las acciones de Elías estaban completamente gobernadas por la palabra de Dios, incluso la destrucción de todos los profetas de Baal. Y el hecho de que la lluvia no viniera fue una respuesta a la oración de Elías. Y el hecho de que la lluvia volvió fue también una respuesta a la oración de Elías. Entonces fíjense, la palabra de Elías era simplemente la misma palabra de Dios que Elías con fe la reclamaba. Señor, yo creo que tú has dicho esto.
Tú has dicho que si tu pueblo peca, si tu pueblo se desvía de ti, si tu pueblo quebranta el pacto, los cielos se van a cerrar, no habrá lluvia. Yo pido eso, para que tu pueblo sea llevado al arrepentimiento. Pero tu palabra también dice que cuando tu pueblo se arrepiente, cuando tu pueblo confiesa los pecados, tú vas a abrir los cielos y la lluvia va a descender. Elías no estaba inventando nada, él se estaba afirmando de lo que Dios había dicho en su palabra. Y él creyó en eso y oró conforme a eso. Por lo tanto, cuando nos dice que la oración de fe sanará al enfermo y que Dios lo levantará, nos está diciendo, ¿crees que Dios sana? ¿Crees que Dios es capaz de hacer esto? Ora con fe, ora con fe. Pero ojo, no es algo automático, sino que queda entregado a la soberanía absoluta del Señor. Él obra como Él quiere. Tú cumple tu parte. ¿Cuál es tu parte? Soy presbítero de la iglesia, me llamo un enfermo. Vengan a orar por mí. Reunimos los presbíteros, vamos, oramos por él, lo ungimos con aceite. Descansamos en la voluntad del Señor, pero ya lo consagramos al Señor, ya lo dedicamos al Señor. Ya le dijimos, Señor, sánalo. Es tu siervo, es tu sierva, sánalo, es tuyo. Ahora, algunos se preguntan, por estas palabras, la oración de fe dará salud al enfermo y el Señor lo levantará. Y dice, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Ya he mencionado que el ministerio de los presbíteros está dentro de un contexto del reconocimiento mutuo de pecados. Pero ¿está dando aquí Santiago una garantía general de una sanidad física? Porque estas palabras dará salud o salvará, como aparece también en otras versiones, y levantarlo, parecen un poquitito ambiguas. ¿Significa una salud física en ese momento o significa una salvación final, salvación eterna? Bueno, quizás la respuesta de Santiago sería, estoy hablando de las dos cosas. Estoy hablando de las dos cosas. ¿Por qué? Porque Dios ha dado una promesa específica, universalmente aplicable, de que nosotros podemos reclamar para cada persona enferma. ¿Cuál es? Aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero también se nos dan promesas generales implícitas acerca de Dios. Por ejemplo, que Dios tiene compasión, que Dios sana a los enfermos, que Dios sana a los quebrantados de corazón, que Dios levanta a los necesitados. Y nosotros también reclamamos esas promesas. Entonces la oración de fe es interceder por los demás y hacer nuestras peticiones a Dios basados en ¿qué cosa? En las promesas que Dios mismo ha hecho. Esa es la oración de fe. Interceder por los demás en base a las promesas de Dios, de sanidad, de restauración, de cura. Pero mal interpretamos nosotros a Santiago si actuamos como si el origen o el poder de esta cura reside en nosotros o reside en el grado, en la calidad de fe que tenemos. Insisto, descansa en Dios, en sus promesas, y nosotros debemos actuar con fe en ese Dios y en esas promesas. Entonces Santiago no nos da aquí una fórmula mágica, como si él dijera, pon tu fe y vendrá la sanidad. Si no viene la sanidad es porque te falta fe. No está hablando de eso. La clave está, insisto, en las promesas de Dios. Dios ha prometido ciertas cosas y no importa el tamaño de tu fe. Jesús dijo, puede ser el tamaño de una semilla de mostaza, chiquitita, pero tu fe tiene que estar en un Dios que es capaz de hacer grandes cosas. No tu fe en tu fe, sino en un Dios que es capaz de hacer grandes cosas. Entonces, si existe un ministerio regular que los presbíteros deben cumplir, es orar por los enfermos. Pero también, ojo, es un ministerio espiritual, porque nos involucra en el reconocimiento no solo de nuestras necesidades físicas, sino también de nuestros pecados.
confesar los pecados unos a los otros. Es un ministerio de oración y es un ministerio de fe en el que nuestros presbíteros han de exponer ante Dios todo lo que Dios ha revelado en su palabra acerca de sí mismo. Señor, tú dices que eres compasivo, tú dices que eres misericordioso, tú prometes levantar al caído. Nosotros clamamos que tú cumplas esas promesas, si es tu voluntad. Vemos entonces aflicción, alegría, enfermedad y en cuarto lugar, desvío. Fíjense que Santiago, al dirigirse a cada una de estas categorías, él usa esta expresión: ¿está alguno? ¿Está alguno de ustedes? Y ahí está, inmediatamente después de esa frase, ¿está alguno?, expresa en quién reside la responsabilidad. ¿A qué me refiero? Los que sufren, es su responsabilidad orar. Los que se alegran, es su responsabilidad cantar. Los que están enfermos, es su responsabilidad llamar a los presbíteros de la iglesia, quienes a su vez tienen la responsabilidad de orar por el enfermo y consagrarlo a Dios, que es esta idea de el ungirlos con aceite. Al hacer todas estas cosas, hay responsabilidades mutuas. Pero observemos esto último que dice Santiago en el verso 19. Hermanos míos, si alguno entre ustedes es engañado desviándose de la verdad y otro lo hace volver, sepan que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará su vida de la muerte y cubrirá una multitud de pecados. Aquí Santiago dirige su exhortación no solo a un grupo, no a los que están afligidos, no a los que están alegres, no a los que están enfermos, sino que a todos. A todos. Se dirige aquí a la iglesia. Hermanos míos, toda la iglesia. Y él está tan preocupado que él dice: si alguno entre ustedes es engañado desviándose de la verdad. Santiago ya había usado este verbo en el capítulo 1, verso 16, cuando dice: mis amados hermanos, no se engañen. Y está recordándonos entonces lo que sucede en el caso de la apostasía. Alguien que es engañado y reniega, se desvía de la verdad. Y nosotros sabemos que la apostasía no sucede de un día para otro. No es algo que surge en una tarde. Fui a la iglesia en la mañana y en la tarde ya no quiero saber nada más de la iglesia. No. La apostasía se presenta o tiene un desarrollo gradual. Pensemos en un Judas Iscariote. ¿Qué nos dice los evangelios respecto de él? Al principio, ¿qué hacía Judas? Sacaba platita de la bolsa que tenían en común los apóstoles para sus ministerios, para su mantención. Él sacaba, robaba. Partió por ahí. Él era el tesorero del grupo apostólico. Tesorero complicado. Después nosotros vemos que fue más allá. Se pasó completamente al lado oscuro. Y luego, ¿qué nos dice la Escritura? Satanás entró en él. Fue progresivo. Partió con algo que a él le parecía a lo mejor insignificante. Bueno, hay 10 monedas acá, voy a sacar una, nadie se va a dar cuenta. Pero eso es solo un paso para otras cosas. Pensemos también en un Ananías y Zafira. ¿Se acuerdan? Hechos capítulo 5. ¿Qué querían hacer ellos? Tener una reputación mayor de la que tenían. Por eso mintieron respecto del valor de su propiedad que habían puesto a los pies de los discípulos. ¿Y qué pasó? Ambos fueron fulminados por mentir al Espíritu Santo de Dios. Pensemos también en un Demas, colaborador de Pablo, que él deja su amor por la segunda venida de Jesucristo
cuando ese amor es suplantado por el amor al mundo. Fue un proceso, no fue de un momento para otro. Y estos ejemplos que nos presenta la Escritura nos ayudan a entender por qué el autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 2, verso 1 dice: es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Cuidado, cuidado, dice, porque es fácil desviarse de la fe. Necesitamos nosotros mantener nuestros ojos siempre fijos en Cristo. Muy fácil desviarse de la fe. Tú y yo, ninguno de nosotros está exento de desviarse de la fe. Ahora, ¿qué debemos hacer cuando alguien en nuestra iglesia comienza a desviarse de la fe? Bueno, a la luz de lo que Santiago ha dicho sobre los que están enfermos, que llamen a los presbíteros, debemos notar que aquí ya hay una diferencia en su exhortación. ¿Qué quiero decir? Las palabras de Santiago acá no están, obviamente, siendo dirigidas al que se desvía, porque el que se desvía no está escuchando, está en otra. Pero tampoco sus palabras están dirigidas exclusivamente a los líderes de la iglesia. ¿Por qué digo eso? Porque es común escuchar a los hermanos decir: el hermano tanto se está desviando, la hermana tanto se está desviando, y los presbíteros y los pastores no hacen nada. ¿Dónde están los presbíteros, los pastores? ¿Para qué le pagamos al pastor si no está haciendo nada? Aquí Santiago dice: cuidado con ese error, porque esa no es responsabilidad exclusiva del liderazgo de la iglesia. El Nuevo Testamento obviamente enfatiza que el ministerio de la palabra, es decir, aquello que ha sido encomendado a los pastores, tiene un objetivo bien concreto, y ese objetivo es que todos los hermanos puedan servir conforme a sus dones, puedan crecer, como dice Pablo en Efesios, hacia la cabeza que es Cristo. Y todo el cuerpo, ¿verdad?, toda la iglesia bien concertado y entrelazado por la cohesión que aportan todos los ligamentos, recibe su crecimiento de acuerdo con la actividad proporcionada a cada uno de los miembros para ir edificándose en amor. Todos estamos involucrados en la edificación del cuerpo de Cristo. No es la función solo de los pastores, no es la función solo de los presbíteros, de todos los miembros del cuerpo. Pensemos una vez más en la parábola del buen samaritano. Es de suponer, por lo que Jesús cuenta allí, que tanto el sacerdote como el levita vieron al hombre tirado, herido. Pero continuaron el viaje, siguieron adelante, no se detuvieron. Tal vez cada uno de ellos tenía sus razones, ¿verdad? A lo mejor era un par de hipócritas que cuando lo vieron, un hombre tirado en el piso, alguien debería socorrerlo. Pero no tengo tiempo porque voy apurado. Y se iba. O tal vez pensaron: me gustaría ayudarlo, pero no tengo las habilidades. No soy médico, soy sacerdote. Soy levita, no soy médico. Voy a seguir mi camino. Pero ¿cuál era el propósito de Jesús al contar eso? Deberías haberte detenido y ayudado, porque es tu responsabilidad hacerlo. Entonces, si alguien en la iglesia se desvía de la verdad, todos los miembros de esa iglesia tienen la responsabilidad de traerlo de vuelta. No importa, ojo, quién lo traiga de vuelta. Esta no es una cuestión de medallas, ¿verdad? Pastor, traje de vuelta 3. ¿Me puede poner como me ponen a mi hijo en el colegio, una estrellita ahí? ¿Me lo puede poner? Porque hice mi parte. No tiene nada que ver con eso. Lo importante es que alguien lo traiga de vuelta. No quién, sino que alguien lo traiga de vuelta. Cuando sentimos que esto le está sucediendo a alguien en nuestra iglesia, ¿qué debemos comenzar por hacer? Bueno,
En primer lugar, orar por ellos. Orar por ellos. Pasar tiempo con ellos. Cuidarlos. Y debemos incorporar a otros hermanos para que se sumen en el cuidado de esa persona. Y debe hacerse siempre con un espíritu de humildad y mansedumbre. Como dice Pablo en Gálatas 6, cuidado, no vayas a caer tú también. Ojo, no vayas a caer tú también. Y sabemos que eso va a requerir valentía, porque el desviado no va a querer volver. Y va a requerir también un costo. Tu tiempo, tal vez tu dinero, en fin, va a tener un costo. Pero somos llamados a hacerlo, porque la responsabilidad es de todos. Ahora, Santiago no solo concluye esta sección, sino que concluye toda su carta, tanto recordándonos, tanto la motivación como el privilegio que implica restaurar al desviado. Y necesitamos saber, como dice aquí el verso 20, que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará su vida de la muerte y cubrirá una multitud de pecados. Fíjense que esta es una clara alusión a Ezequiel capítulo 3, cuando Dios constituye a su profeta como un centinela sobre la casa de Israel, dándole la responsabilidad solemne de llevar al pueblo de Dios al arrepentimiento. ¿Y eso cuándo se logra? Cuando la persona regresa a Cristo, cuya sangre preciosa cubre todos nuestros pecados. Como reformados, nosotros creemos en la doctrina del sacerdocio universal de los creyentes. Y fíjense qué privilegio es traer a un extraviado de vuelta al redil. No es algo que solo los pastores deben hacer, no es algo que solo los presbíteros deben hacer, todos debemos hacerlo. A lo largo de su carta, Santiago ha estado confrontando nuestra fe. Y gran parte de lo que él escribió aquí nos plantean las mismas preguntas. ¿Qué tipo de creyente soy? ¿Qué tipo de cristiano soy? ¿Soy uno de verdad? ¿Soy un cristiano de verdad? ¿O solo soy un simple religioso? ¿Qué clase de iglesia somos? ¿La verdadera iglesia? ¿Nos importa la salvación eterna de los demás? ¿O solo me preocupo por mí, mis necesidades y nada más? Santiago nos ha llamado a ser hacedores de la palabra y a cosechar bendiciones. Y una vez más Santiago nos recuerda que el pecado es lo que lleva a la muerte y que el Evangelio, la palabra de verdad, salva el alma. Ahora, en vista de todo lo que hemos visto a la luz de Santiago, ¿cómo vas a vivir tu fe? ¿Cómo vivirás tu fe? ¿Serás un oidor olvidadizo? ¿O vas a procurar crecer en la gracia, conocimiento de Jesucristo, del Señor y del Salvador? ¿Te vas a consagrar al servicio del Señor? ¿Vas a dedicar tu persona, tus talentos, tu tiempo, tus dones, tus recursos a la expansión del reino de Dios? Queridos, no hay nada más importante. No hay nada más que valga la pena, sino que podamos entregarnos completamente al Señor y vivir para su gloria y para la expansión de su reino. Señor, gracias te damos